Toby Fox es uno de los desarrolladores de videojuegos más interesantes de la escena independiente. Sin embargo, vaya que le gusta tomarse su tiempo. Pues luego de la salida de su primer gran juego, Undertale, en el 2015, tuvimos que esperar 3 años para ver su siguiente proyecto. Deltarune, una gran saga épica dividida en 7 capítulos, cuya primera entrega puedes descargar gratis. No obstante, y para no perder la costumbre, tuvimos que esperar otros 3 años para ver la segunda parte de Deltarune, la cual, por cierto, también puedes descargar de forma gratuita. Como es de esperarse en un juego creado por Toby Fox, el segundo capítulo de Deltarune está repleto de secretos, misterios argumentales y de referencias y homenajes a videojuegos clásicos, los cuales te vamos a desmenuzar a continuación. Hola, yo soy Oscar de Atomic.io y antes de que comience el video, los invito a que le den un like, lo compartan con sus amigos en sus redes sociales y se suscriban al canal, pues hoy veremos los 37 datos que tienes que saber del segundo capítulo de Deltarune. ¡Comenzamos! El lanzamiento del segundo capítulo de Deltarune se anunció al final de la transmisión en vivo de Fangamer con motivo del 6º aniversario de Undertale, en donde jugaron el primer capítulo de Deltarune completo. De hecho, el mismo Toby Fox estuvo de forma virtual, representado con un cartel con su logotipo con forma de perro y comunicándose con los anfitriones por medio de un programa de conversión de texto a voz. En una entrevista que le hizo el sitio Nintendo Indie World, Toby Fox confesó que a pesar de haber programado Undertale y el capítulo 1 de Deltarune él solo, para este segundo capítulo tuvo que enfocarse en dirigir y delegar la tarea de programar a alguien más, por el simple hecho de que se había lastimado la muñeca. En esa misma entrevista, Toby comentó que le había pedido al artista gráfico japonés conocido como Nel Nal que le hiciera un diseño de un enemigo relacionado con la música. Al final recibió 3 bocetos, pero como todos le gustaron y no podía decidirse por uno en específico, decidió incluir a los 3 en su juego y apodarlos como los Sweet Cupcakes. Desde el lanzamiento de Undertale, Toby Fox se dedicó a aprender japonés y por lo que se ve, sabe hablarlo y escribirlo de forma fluida, cosa que le permitió trabajar más de cerca con los traductores a la hora de adaptar Deltarune a ese idioma. La artista Gigi DG, conocida por el webcomic Cucumber Quest y por su trabajo como artista conceptual de Sonic Colors Rise of the Wisps, también trabajó como artista conceptual para este segundo capítulo. Poco después del lanzamiento del juego, en su cuenta de Twitter reveló su participación dentro de este proyecto y las aportaciones que hizo. En el capítulo 1, cuando revisas tus estadísticas, el nombre del personaje que controlas aparece simplemente como Chris. Sin embargo, en el capítulo 2, hay una muy extraña aclaración, pues el menú te dice que tu nombre es Chris desde el capítulo 1. Al principio del juego y cuando te diriges hacia la biblioteca, hay un embotellamiento que te impide acceder a las demás partes del pueblo. De hecho, la oficial Undyne se encuentra haciendo pesas con un coche. Como parte de la ambientación, escuchamos un montón de claxons al mismo tiempo, pero si escuchas con atención, al final tocan la introducción del tema Metal Crusher de Undertale. Durante la secuencia de transformación que aparece cada vez que entras al mundo oscuro, podemos ver durante un cuadro de animación el ojo rojo de Chris, detalle que además de ser siniestro, aparece durante las secuencias en donde no podemos controlar al personaje. También al inicio del juego y cuando revisas la computadora que está en el cuarto de Chris, activarás un texto que dice: has encontrado una carpeta con cosas para un juego épico, que lo único que tiene es el diseño para un jefe final pobremente dibujado y que es una criatura con 2 gigantescas alas multicolores. Esto puede ser una referencia a Asriel, el jefe final de Undertale de la ruta pacifista. El primer combate que tienes contra la reina en una máquina de arcade es un homenaje al juego de Nintendo Punch-Out! Berdly en el mundo oscuro tiene una apariencia que se asemeja a la del piloto de Airwick Falco Lombardi del juego Star Fox. Durante la pelea contra los Sweet Cupcakes, si eliges la acción de bailar con ellos, notarás que Ralsei y Susie imitan los pasos de los niños que aparecen en el especial de Navidad de Charlie Brown, mientras que Chris imita un paso clásico de la danza ucraniana conocido como Hopak.
Existe un jumpscare oculto en Trash Zone. Para acceder a él tiene que pasar por una calle escondida muy en la parte de abajo de la pantalla. Una vez que encuentres una señal de neón con la silueta del Annoying Dog, entrarás por un solitario y silencioso callejón, en donde te atropellará sin misericordia el coche del juguete del Annoying Dog. Después de ver una falsa pantalla de Game Over, despertarás en otro callejón, en donde encontrarás un ítem llamado musgo y un bote de basura que tiene dentro una almohada. En esa misma pantalla, y si entras y sales alternativamente, puede que te aparezca un cuarto oculto que te llevará a un árbol, y detrás de ese árbol está un hombre que te regalará un huevo. Esto es una referencia al primer capítulo, en donde obtenías este ítem realizando un procedimiento idéntico. Pueden activar un combate opcional contra Spam Tom, el jefe más difícil del juego. Después de derrotarlo por primera vez, puedes visitarlo en su tienda secreta en Trash Zone, en donde por cierto te vende toda clase de ítems inútiles a sobreprecio. Si le recuerdas lo del trato secreto que menciona al final de la pelea, te propondrá que consigas algo que está oculto en el sótano del castillo de la reina. Y además, necesitarás la ayuda de un personaje llamado Hacker, quien te dirá cómo encontrar un pasadizo secreto si le haces algunos favores. Wink, wink. Si la pelea contra Spam Tom Neo te parece muy difícil, no te preocupes. Presionando la tecla F1 podrás recuperar tu energía automáticamente. En las versiones para las consolas, activas esta función con el botón R3 de tu control. La tina de Spam Tom tiene un teléfono de rosca que recuerda mucho al que usa Ness del juego Earthbound para comunicarse con su padre. Earthbound es el juego favorito de Toby Fox y una de sus principales influencias. En el castillo de la reina puedes robar dos estatuas, una que tiene forma de monstruo y que se termina robando Susie, y la otra tiene la figura de Ice-E y la roba Chris sin ningún motivo. Curiosamente, cuando pones la primera en el cuarto que tiene Susie en el castillo del Ralsei, además de que ella afirma que se ve genial, la estatua es muy parecida a la silueta que vemos en la cinemática inicial de la profecía de los tres elegidos. Por otro lado, cuando pones la estatua del Ice-E en el cuarto de Chris, este afirmará que de todas formas no le gusta mucho esa figura. A diferencia del primer capítulo, esta segunda parte sí tiene una ruta alterna que entre los fans es mayormente conocida como Snowgrave. Aunque la ruta genocida de Undertale era bastante fácil de activar, pues solo tenías que matar lo que te encontraras, aquí tienes que realizar acciones muy específicas y que son bastante perturbadoras. Si bien sería un poco tardado explicarte a detalle cómo conseguir este camino alterno, lo que sí te podemos informar sin incurrir en spoilers, como por ejemplo, cuando tengas que enfrentar a Berdly podrás acabar con él utilizando la magia Snowgrave de Noel. Al principio ella se resistirá a usarla, pero si la presionas lo suficiente para que lo haga, activarás una secuencia bastante siniestra y dramática. Esto modificará buena parte de los eventos finales del juego y temo decirte que sus consecuencias son bastante desagradables. Así que ya estás advertido. Después de terminar tu aventura en el mundo cibernético, cuando regresas al pueblo y le preguntas a San sobre su hermano, él te contestará que lamentablemente el asunto del hermano tendrá que esperar y que tal vez tarde un día u otros 2 años. Inmediatamente después romperá la cuarta pared y te dirá, pero a estas alturas, ¿quién lleva la cuenta? Cuando salió el primer capítulo, Toby Fox aseguraba que todo Deltarune tendría un solo final, pero después de que apareció su segundo capítulo, su información en Steam se actualizó y pone, con signos de interrogación, el apartado en donde antes aseguraba que el juego tendría un único final. Ay caray, este muchacho. En el capítulo 1, el cuarto de la biblioteca que te llevaba al laboratorio de computación tenía una sola puerta, mientras que en el capítulo 2 la puerta es doble. La risa de la reina es bastante similar a la que hace el pugilista Heike Kagero de Super Punch Out para Super Nintendo. Cuando la reina te derrota en la pelea final, ella además de reírse comienza a hacer un extraño movimiento, en donde se pone de cuclillas y se levanta rápidamente. Esto puede ser una referencia a un movimiento de humillación muy común en los juegos online de disparos en primera persona, conocido como T-Bag, que consiste en agacharse y levantarse sobre el rostro del rival caído. En el cuarto que tiene Chris en el castillo de Ralsei aparece una alfombra con el signo de los 3 triángulos, el símbolo de Deltarune, que además tiene los colores predominantes de los 3 elegidos, que son el púrpura, el verde y el azul.
Al principio del juego, cuando estás en el salón de clases y la profesora Alphys le pide a Bradley que lea la página 142, este lee lo siguiente: era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Esto no es otra cosa que el inicio de la novela Historia de dos ciudades de Charles Dickens. El número de serie de la reina es Q5U4EX7YY2E9N, que aunque parece una secuencia gratuita, contiene las letras para formar la palabra Queen. Todos los relojes de pared que encuentras en el juego tienen distintas horas. En el capítulo 1, si huías de una estrella con alas que te atacaba y regresabas a esa parte, aparecía un personaje que decía ser la verdadera Star Walker. Posteriormente, en el capítulo 2, cuando Lancer y Rook's Card se unen a tu inventario, también se unirá Star Walker, pero solo lo hará si le hablaste en el capítulo anterior. Esto hará que aparezca siempre en la parte superior del menú. También en la parte en donde Chris y Noel se reúnen con Susan, Ralsei y Bradley, si tienes en tu inventario Star Walker, este personaje aparecerá en la cola de la fila. Por si fuera poco, Star Walker se unirá al robot gigante de la pelea final. Si tienes el huevo que encontraste en el cuarto secreto en tu inventario, cuando regreses al mundo real y visitas la tienda de Sans, puedes poner este huevo encima de una pila de huevos, a lo que Susie te dirá que hiciste exactamente lo contrario a robar. Sin embargo, si usas el huevo en el salón de clases, que es en donde está Tammy, ella lo pondrá en su pupitre y te dirá el total de huevos que has recolectado. Recuerda que puedes conseguir otro en el primer capítulo. Por alguna extraña razón, Spamton menciona de forma obsesiva en sus diálogos el número 1997 y el nombre Mike. Esto es una referencia a un comercial de refrescos de la marca Big Shot, en donde aparecía el exjugador y entrenador de la NFL, Mike Ditka. En la Indie Live Expo del 2020, Toby Fox mandó un mensaje en perfecto japonés, de forma virtual y utilizando la figura del Annoying Dog, en donde motivaba a los demás desarrolladores de videojuegos independientes a que continuaran persiguiendo sus sueños en estos tiempos de crisis. Según declaraciones hechas por el mismo Toby Fox, los capítulos de 3, 4 y 5 de Deltarune saldrán al mismo tiempo, pero esta vez tendrás que pagar por ellos. También mencionó que estos aparecerán probablemente hasta principios de 2023. Vaya que le gusta hacernos esperar. ¿Cuál es tu personaje favorito de Deltarune? ¿Qué otro dato nos faltó? ¿Crees que Toby Fox es un sujeto agradable? Haznoslo saber en la caja de comentarios y no te olvides de darle like al video, compartirlo con tus amigos, suscribirte al canal si no lo has hecho y pegarle a la campanita para recibir las notificaciones. Una vez más, soy Oscar de Atomic AO y nos vemos hasta la próxima.